10% podemos inferir sobre el 100%. La pregunta sería, ¿por qué tenemos que inferir? Esa sería la primera pregunta. ¿Y para qué necesitamos un tamaño de muestra? O sea, yo voy más atrás. Sí, o sea, no, vamos a ser honestos, es un tema práctico. La pregunta es, nos ha salido con la fórmula 360 empresas que vemos y nos parece que no sé si vamos a llegar. Claro, pero esa fórmula, ¿qué tiene? ¿Cuál es el componente de esa fórmula? ¿Por qué le hacemos caso a esa fórmula? ¿Y 360 qué significa? ¿Para qué tenemos 360? ¿Por qué no 500 o por qué no 300? No, no 200. se usa estadísticamente para determinar con un grado de error X qué cantidad tenemos. Por ejemplo, como dijeron, 3.600 son las textiles que podemos llegar en Gamarra. Si son 3.600 y queremos un margen de error de no más del 5%, la fórmula indicaría 193. Si el margen de error que podemos manejar es 10%, podríamos evaluar solamente 50%. Pero ahí habría otros detalles que tener presente, como sería el tamaño de la empresa, porque ahí hay una gran variedad adentro. Eso lo estamos viendo a raíz de la fijación de ahora, ¿no? Y no solo tamaño, tipo de empresa, características de la empresa, eslabón dentro de una dinámica productiva en las empresas. Por ejemplo, mire, vamos a hacer un ejemplo para tratar de entender por qué, qué significa ese número y capturar el concepto bien, ¿ya? Imaginemos el universo que es Gamarra. Y me dicen que son ¿cuántas? Según 3.600. ¿Cuántas? 3.600. 3.600 empresas trabajando en Gamarra. Ahora, yo les pregunto, ¿ese dato quién lo ha dado? La misma gente de Gamarra. La misma gente que estamos hablando. Viene de una señora que trabaja con toda la organización de Gamarra. Está registrado con ella. Ya, ahora, ya, esa fuente de 3.600, ¿qué han hecho? ¿Han hecho un registro, un padrón? ¿Es la suma del padrón? Pero también que la asociación de empresarios, que es la oficina. A ver, vamos a tratar de entender. Son 3.600, imaginemos que es un padrón. Han hecho un registro, se han asociado y tiene 3.600 registradas. En verdad tiene como 18.000. 3.600 son las validadas para el Gracias. Ahí va el dato. Estoy acá con Susana Saldaña, voy a poner en altavoz, ¿ya? Para unas preguntas específicas, por ejemplo, acerca del número que teníamos pendiente y el secretario general de la coordinadora de la marca. ¿Alguna pregunta ibas a precisar? Sí, la empresa No, estamos viendo el textiles tamaño. en Gamarra. Sí. Susana, ¿aló? Susana, acerca del número de 3.600. donde nos dices el dato de las 3.600 empresas allá en Gamarra del área textil, ¿verdad? Solo queríamos estar con la confirmación de estos datos que tenemos. Ay, Dios. La verdad, doctora, ahorita estoy Afuera. fuera, estoy en el hospital esta noche. Sí, no te preocupes. No tengo el dato a la mano. Ya. Pero Sí. o sea, de los 30.000, si mal no recuerdo, estamos hablando de gente que en Gamarra en este momento hace manufactura, creo, ¿no? Y el área, sí, manufactura de textil, O sea, sí. no me acuerdo. No, textil, manufactura, textil. Que están ubicadas en Gamarra. En Gamarra, expresamente no. Si no me equivoco, era el 20%, 24% de los 31.900 que eran todos. Pero no tengo la única. No tenía que buscarlo. No te preocupes, ¿sabes qué? Susana, yo te voy a, de todas maneras va a estar en contacto uno de los doctorandos, yo voy a hacerte el enlace de todas maneras, que es el señor, el doctorando Dimas. Por favor, en algún momento te va a buscar para una entrevista para poder, y en Gamarra seguramente, ¿sí? Parte del equipo. Estamos haciendo la investigación y para abordarlo contigo y poder incorporar. Gracias entonces, ¿ya? Muchas gracias y un saludo. No te preocupes. Sí. No te preocupes. Un saludo, más bien un saludo de todo el equipo también para ti. Nos vemos. Chao, gracias. Ya, me parece que no está clara el tamaño de la población.
Entonces eso es lo primero que tienen que preguntarse. O sea, ok, ustedes tienen una población, pero ese dato, ¿qué tan...? ¿Es un censo? ¿Es un registro? Es el último basado, la base es el último censo que hicieron de la encuesta de INI. De ahí El se censo de población. Esa es la base que están manejando ellos. Pero ¿cómo capturaron del censo de población a veces? El censo de población es una encuesta de hogares. Van al hogar y preguntan a todos los miembros. Te preguntan dónde trabajas. Hay una Te de... preguntan si la empresa que tienes está ubicada en Gamarra. hay una de empresa, doctor. Hay otro censo. Hay otro censo, aparte de población hay una de El empresa. censo empresarial. Lo cierto es que no hay certeza de eso. Y ella tiene el gráfico, los cuadros, porque el día que nosotros conversamos cuando hicimos la primera aproximación. Y el tenía todo. censo empresarial incluye también micro. Inclusive cuáles son ¿Informales también? ¿O solo formales? Solo formales. Te pregunté cuántas, ¿ah? Tiene- Formal, debe ser formal. Formal, de las formal. formales, claro. Sí. Entonces estamos hablando de empresas Formal. formales de manufactura ubicadas en Gamarra, Pequeñas y medianas. pequeñas y medianas, o sea, con un volumen de ventas en ciertos valores. Sí, ciertos valores que lo dice la propia ley. Pequeñas y medianas hasta 2.800.000 dólares. 2.800.000 Los dólares. 2 millones de dólares, perdón. 2 millones de dólares. Sí, de 200.000. Entre 200.000 Y dólares. los 2 millones de dólares. Ahora, yo pregunto, todas las empresas formales de manufactura ubicadas en Gamarra, ¿qué significa? ¿Significa que su planta de producción está en Gamarra? ¿O significa que sus plantas están en otros distritos y dan servicios a Gamarra? Los talleres de confección están ubicados dentro de Gamarra. Ya muchos subtalleres de construcción están fuera, porque el terreno de Gamarra es bastante Caro. Y sale más a cuenta como comercio. Sí. Pues ahí nos surge otra pregunta. Perdón, hemos hecho industria y comercio, ¿ah? Entonces no solo es manufactura. La data es de manufactura, pero ahora me dicen que también han metido comercio. Porque finalmente era la evidencia que nosotros teníamos, estaba dando ese comercio ahí. Que venden en Gamarra. Entonces me están diciendo que ya no es solo manufactura, sino también comercio. Son empresas que manufacturan, pero que principalmente venden en Gamarra. O sea que manufacturan y venden. No solo que manufacturan, sino que también, Pueden manufacturar de fuera, pero venden en Gamarra. pero que venden en Gamarra. Dices, primero, vamos a distinguir entre eso. Sí, yo creo que es una buena e importante momento para poder decidir en eso, porque lo O sea, básico a lo que voy es, ¿por qué sacan cálculos de tamaño de muestras y todo lo demás si todavía no definen bien su lo población? definimos. Las condiciones para calcular. La pregunta que estaba haciendo sobre la población, la muestra era para nosotros. Sí, para el Pero sí. Sí, Pero viendo acá, tomando como ejemplo Pero esto, sí, está muy bien. aquí estamos viendo que necesitamos todavía tener más precisión sobre la población, porque está así medio vago, ¿no? Pero, ¿de dónde surge el concepto de muestra? Alice, déjame que te vayas un segundito a tu pregunta. Solamente quiero mencionar que nosotros podemos focalizar el tema de comercio tan solo porque si estaríamos hablando de la condición manufactura y comercio, digamos, ser las empresas que hacen ambas cosas. Estamos hablando, ¿no? Vamos a inferir sobre Algunas, y vamos a inferir, sobre es dos, más que- complicado, entonces vamos a inferir sobre dos y sería mucho más complejo. Pero nosotros los centrales quienes estarían haciendo comercio, ¿por qué? Porque tenemos muchas empresas que detectamos que están haciendo comercio, pero por ejemplo están importando. También, Entonces tenemos habían importaciones, pero que hacen comercio en Gamarra. Entonces yo creo que nos podríamos, en todo caso esa sería una materia para ver, nosotros hemos dicho quiénes son los que tienen ahí la tienda, esa ha sido la visibilidad. Claro, y otro tema es el criterio de elección para solo empresas que hacen comercio, hacen manufactura. ¿Está basada solo en el acceso a la muestra o en entender que los procesos son diferentes? Entonces hay que preguntarnos eso también, ¿no? La medición del buen gobierno corporativo variará en función de la empresa hace uno y otro. Entonces, esas son preguntas que hay que hacernos antes de definir la población en la muestra. Pero bueno, eso ya es cosa de que tienen que ver. ¿Qué cosa tiene que ver con el muestreo? El muestreo tiene que ver con ciencia en realidad, más que con técnica estadística. El concepto de muestreo es un concepto de ciencia, no es un concepto de estadística. Que la estadística que enseñan por ahí es otra cosa. Porque el concepto de muestreo es un concepto que se aplica tanto al concepto de validez, fiabilidad, medición,
extrapolación, inferencia, todo. Y es importante entender la lógica para luego ver. Porque preguntas como, ¿es posible un muestreo de investigación cuantitativa? Sí, sí es posible. Por supuesto. ¿Es posible una investigación cuantitativa sin muestra? También es posible. Porque no tiene nada que ver con la técnica, tiene que ver con el concepto científico de muestra. Y lo vamos a ver. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando el campo de estudio, ¿no?, tiene el número de casos, es decir, la población es tan pequeña que puede ser una muestra? Por ejemplo, en el caso mío, las APPs, ¿no? ¿La cual? Las asociaciones público-privadas, ¿no? Asociaciones públicas privadas. Entonces, digamos, a nivel nacional, no obstante que en su momento han contribuido a generar un incremento del PBI, que hay una tesis doctoral al respecto. Ya. Tratamos pues que a nivel de país, APPs así concretas, hagan de unas 100, 120. 120. 120. Esa es la población. 120 APP. ¿Cómo demostramos esto? La pregunta es, ¿qué cosa quiere hacer con esas 120 APP? Allá, el caso, bueno, por concreto, las APPs, si bien es cierto, han contribuido a incrementar el PBI. Han contribuido a incrementar el PBI. Sí, ocurre que hay una tesis doctoral muy importante en la que dice, ¿no?, correlaciona el número de APPs y crecimiento del PBI. Desde que fue objeto de cuestionamiento por los escándalos ya conocidos, prácticamente todas las APPs han sido paralizadas. Y eso ha determinado una caída en el crecimiento del PBI. Ya. Entonces, yo pensaba bosquejar, pues he variado todo el contexto de la esencia de mi tesis, en el sentido de que para evitar los casos de corrupción hay que evitar el carácter discrecional de los funcionarios que estructuran las APPs, ¿no? Ya. Es decir, ponerle candado, ponerles Claro, la decisión no recae en uno o dos, sino que esté como buen gobierno corporativo. ¿Qué pasa, no? Entonces, pero con el que hizo la tesis de San, Sí. dijo, mira, yo me iría por ahí, dice, que tú le pones cerrojos, candados, parámetros, vas a complicar. Más bien mi idea es que enfócalo por el tema de libertad de mercado. O sea, mayor número de competencias. Libre competencia. Mayor libre competencia. Y que sea más pública, más transparente. Porque ¿qué está ocurriendo? En el proyecto general, no solamente APPs, sino con... Claro, eso está bien, es parte de la lógica de su investigación, pero la pregunta es, ¿por qué necesitas muestreo de este 120? Esa es la pregunta. ¿Tendría que ser muestreo ahí? ¿Pero por qué? ¿Por qué tendrías que hacerlo? ¿No puedes acceder a los 120? En ese caso, mi población sería mi muestra. Bueno, pero te digo, ¿puedes acceder a los 120, sí o no? ¿Puedes registrar la información de estos 120? Bueno, es grande, ¿no? Entonces no puedes. Entonces, si no puedes, necesitas una muestra. Entonces, Uno de los criterios para muestrear es recursos, tiempo, acceso. Entonces, ok, si es que no puedes acceder a una población de forma completa, necesitas una parte de ella. Si puedes acceder a toda ella, no puedes hacer muestreo, si puedes acceder a toda ella. El muestreo es condicional a los recursos y a otras condiciones. No siempre tienes que hacer muestreo, no es obligatorio. El segundo, Segundo. si puedo hacer a las 120, ya no tengo más que pero No, si simplemente accedo a 60, si accedo solamente a 50 o 60. Ya, entonces si tú dices, yo he accedido solamente a 50, yo te pregunto, ¿hay una diferencia entre los 50 que has accedido y los 70 que no has accedido? Bueno, desde el punto de vista cuantitativo, sí, pues. No. Independiente de la calidad, me refiero a la cualidad. Por ejemplo, si tú me estás diciendo que quieres ver el impacto de las APPs en el PBI, tal parece que el monto de adjudicación de las APPs es una variable importante que puede influir en el PBI. Porque puede haber una APP de 100 millones y otra de 3.000 millones. Obviamente la de 3.000 millones va a tener un impacto en el PBI. Estas 50, las que tú has podido acceder, si tú cuantificas en monto cuánto equivale en la adjudicación, el valor total, ¿será igual o diferente al otro?
Pregunta 1. Pregunta 2. Supongamos que tú puedes escoger entre las 120 y solamente tienes recursos para 20 o 30. ¿Cuál te conviene más escoger a ti? ¿Las que tienen más adjudicación o las que tienen menos? Entonces tú tienes un criterio intencional para escoger tu muestra. Ese criterio intencional es un Pareto, ¿no? En función de la variable que va a estar asociada al incremento del PBI, que es el volumen de adjudicación, es el monto, el dinero. Entonces significa que estás estableciendo un criterio y que justifica la cantidad de empresas. Por ejemplo, supongamos que las 120 arrojan un 100% de dinero, sumando todas. Y de las 20 que has escogido, tienes el 90% de ese dinero. Suficiente. Por ejemplo, Entonces alguien te va a decir, ¿pero por qué tan poquito? ¿Te pueden decir eso? interesante. Si me permite, No le permita. No le permita. No sabe lo que es. Ya lo vamos. El pueblo. Alcalde. Ya espérate. 20% que representa el 80%. tienes el universo de la capital, ¿no? Ahora, Es igual a 120, ¿no? Para que le quite. Uno es igual. Bueno, entonces, excelente. Entonces, si es que tengo solamente aquí 5 bebés que aproximadamente constituyen el 50% de la cerca de 40.000 millones de empresas concebidas, son 5, y 115, bueno, que son los 50%. Entonces yo podría, para analizar el caso controversial, ¿no?, coger solamente 5, porque aquí hay abundante información. Y con eso ya no habría evitado toda la técnica, el esfuerzo de técnica muestral. Porque es válido, esa es la La lógica tiene sentido, pero hay que justificar. Gracias. Un aplauso. Espera, Ya, chao. Hay que regresar a la alcaldía. Sí, quiere hacerse. La lógica tiene sentido, pero hay que justificarlo. La justificación viene. ¿Es suficiente con esas 5 o 6? ¿Tienes data suficiente para poder explicar el impacto de las APPs en el PPI? Si tu respuesta es sí, está bien, perfecto, nadie te va a poder cuestionar. Pero hay que justificarlo en el muestreo. Hay que justificarlo porque has elegido específicamente esas 5 y no todas. Hay que justificarlo, hay que explicarlo. Como ustedes ven en este ejemplo tan sencillo, sería ridículo hacer un muestreo. O sea, sacar una fórmula y digamos que la fórmula me sale 62. Ok, saco 62. Pero la siguiente pregunta es de esos 62, ¿a cuáles elijo y a cuáles no? ¿Cómo estratifico? El problema al final todo se circunscribe a qué tengo acceso. Y ya, hasta un cierto nivel en el que se pueda ir realmente inferir. Ahí viene la pregunta. ¿Qué cosa es inferencia? Eso vamos a entrar ahorita para tratar de entender algo. Una consulta para el proyecto de dicen creo que pedían el N, ¿no? Te dicen cuánto debe ser tu N, ¿no? Cuánto debe ser tu muestra, ¿no? Tamaño muestra. Tamaño muestra. Eso es lo que tiene el proyecto de tesis, por ejemplo. Bueno, eso ya es un problema ya de su institución. Cada institución pide lo que le parece bien o mal. Pero aquí yo les estoy explicando la lógica de cómo funciona la investigación. Miren, vamos a preguntarnos, ¿qué cosa es inferencia? ¿Qué es inferencia? Una deducción. Deducción, una ley general de la cual aplico a casos particulares. Eso es una inferencia. No, bueno, al revés. Al revés. Una inferencia es de un caso particular a un parámetro. O sea, una inferencia es que yo tengo un dato y luego veo que ese dato sigue un parámetro. Esa es su inferencia. Claro, es correcto. Por eso, cuando ustedes tienen datos, ustedes lo tienen, digamos, un promedio de esos datos. La pregunta es, esos datos, ese promedio de esos datos, ¿será semejante al parámetro, asumiendo que hay una población de todos los casos? ¿Será semejante a un parámetro poblacional?
¿Cómo podemos saber si es que ese dato es igual o parecido al parámetro poblacional? La estadística nos enseña que necesitamos dos criterios para hacer eso. El primer criterio es un tamaño suficiente que nos dé potencia para el cálculo, potencia para el cálculo, y eso tiene que ver con el tamaño. Y otra variable es una distribución o representatividad adecuada para que no haya sesgo en el cálculo, porque yo puedo, digamos, obtener de aquí o de aquí. Eso está sesgado. Tiene que ser representativo, tiene que ser distribuida el dato. Entonces son dos valores que me pide, potencia más representatividad. Hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que yo quiero hacerles una muestra clínica, biológica, y me quiero sacar sangre. Ustedes han sacado sangre alguna vez. Para algunas pruebas le sacan así, y para otras le sacan así. Por ejemplo, para diabetes, una gotita, listo. Bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque esa prueba de diabetes es una prueba potente. La potencia es grande, y con una pequeña muestra puedes detectar. Pero para otro tipo de pruebas necesitas gran cantidad de muestras porque esas pruebas no son tan sensibles. Tienen un nivel de potencia más limitado. Te saca un pomazo. Entonces el tamaño de la muestra lo que trata de asegurar es la potencia del cálculo. Entonces la pregunta es, ¿el tamaño de muestra que yo tengo tiene la potencia suficiente para realizar mi cálculo? Y ahí viene la pregunta, ¿cuánto es el tamaño de muestra necesario para hacer mi cálculo? Y la otra pregunta es, ¿ya tengo mi tamaño de muestra mínimo necesario para asegurar la potencia de mi cálculo? Ahora, ¿cómo lo elijo? ¿Lo que más me conviene? ¿Y cómo sé que lo que más me conviene no está sesgado? Necesito yo asegurar la representatividad. Porque imagínense que yo le saco sangre de un moretón que tienen acá, de este lado de acá, o de una parte muerta, ¿no? De tejido, o la uña que está hinchada llena de sangre, saco esa sangre para hacer un examen. ¿Será representativo eso? No está alterado. Claro, está alterado. Entonces, estos dos conceptos, potencia más representatividad, son las bases del cálculo del tamaño de muestra y de la aleatorización. O sea, que todos tengan la propiedad de participar en un muestreo. Si ustedes me dicen, 386 es lo que me ha salido en mi cálculo, yo les diría, ustedes han aplicado una fórmula para poblaciones infinitas. La fórmula de poblaciones infinitas trabaja con dos valores, que es el error y que es el nivel, y que es el tamaño de la muestra. ¿Qué cosa es el error? El error es la diferencia entre su estimador muestral y su parámetro, este de acá. Cuando ustedes dicen, yo acepto un error máximo del 5%, están diciendo que la media que están obteniendo están asumiendo un 5% de variación alrededor. Ese es el error. Y mucha gente interpreta el nivel de confianza como lo complementario. Si tengo 5% de error, el nivel de confianza es 95%. Dicen, no. El nivel de confianza tiene que ver con otra propiedad que me dice cuál es la probabilidad de que los datos estén aquí. Y cuando dicen 95% están diciendo a dos desviaciones estándar prácticamente. Cuando dicen 97% amplían. Entonces, el nivel de confianza y el error son dos valores que te permiten capturar tanto la potencia, el error, como la representatividad para el nivel de confianza. La representatividad es igual al nivel de confianza, como potencia es igual al error. Ahí va la relación de los conceptos. Entonces, la relación entre error y tamaño de la muestra es cuadrática. Llega un punto en que por más que aumentes tu muestra, el error no disminuye. Y ese punto es 386, 80 y tantos. Pero si tú incrementas tu error pequeños puntitos, así mantengas el nivel de confianza, te va a salir una población, pero espectacular, de miles, de cientos de miles. Entonces, lo que ustedes han aplicado es básicamente una fórmula para poblaciones infinitas, pero
eso no es lo importante. Lo importante es esto, saber exactamente qué tipo de población tiene. Lo importante es esto, el tamaño que van a liquidez es el adecuado para su potencia. Lo que están recogiendo, las entrevistas que están haciendo, ¿en verdad son representativas? Por ejemplo, de Gamarra, las 15 encuestas que han hecho. ¿Cómo aseguran que esas 15 son representativas de las 3.600? ¿O han ido a la primera que les ha contestado? Siendo honesto, sí. Claro. Claro. Entonces no tienen forma de asegurar que sea representativo. Cerramos. Una consulta. Una preguntita. Empiecen de cero. Empiecen de cero, porque lo que han hecho hasta ahora no es tiempo perdido. Es tiempo valioso porque han aprendido cómo no se hace. Empiecen de cero. En investigación nunca se pierde. Ayer, por ejemplo, tuve un caso con uno de mis colegas. Estaba feliz porque había encontrado un estudio que había hecho con otros profesores, donde había encontrado dos variables que se relacionaban muy bien. Y había una tercera que habíamos encontrado en nuestros estudios que tenía una variación muy buena. Estaba feliz. Ya estaba viendo la publicación y todo. Entonces yo estaba trabajando en mi oficina, en mi lado, y en eso le escucho cómo le contaba a otra colega. Mira, y los trabajadores, la variación es esta. Y cuando veo las gerentes y gerentes, la variación es igual. Dice, ahí se me paró el foco. La oreja se me fue así. Porque, ¿cómo que igual? Dice, ahí se me paré. Sí, es igual. Imposible. ¿Por qué? Porque en todos los estudios que he hecho, la variación de las gerencias nunca es igual a los trabajadores, en esas variables. Sospechoso, dice. A ver, vamos a revisar tu data. Empezamos a revisar la data, empezamos a hacer algunos análisis, y resulta que la data, que era como 600 encuestas a trabajadores de 3 empresas, solo la mitad era real, el resto era falsa, o sea, replicada, duplicada. Y las gerentas no eran gerentas, eran trabajadores que habían hecho pasar por gerentes. Llamamos a la profesora que estuvo encargada del trabajo de campo, y resulta que la profesora al final tuvo que confesar que lo había mandado a hacer alumnos. Y cuando llamamos a los alumnos, resulta que los alumnos habían solo entrevistado a una empresa y efectivamente el resto lo habían duplicado en el Excel y habían llenado ellos mismos, ¿no? Y no habían entrevistado nunca a gerentes porque no les sabían las puertas y lo habían hecho pasar como gerentes. Entonces todo lo que ya tenían listo para publicar, partimos de cero. Supongamos que la muestra vuelve a salir 180, el número no es matemáticamente. Vamos al tema de la representatividad. Por las razones que fuere, digamos, ya hay que estratificar, ver cómo se hace la representación, ¿no? Cómo se consigue que esta 180 sea representativa. Logramos ubicar, pero no logramos pues, a tener acceso. Hay 180, pero mira, por lo menos que hemos pedido, solamente 150 hemos conseguido. La pregunta sería ahí, ¿son esas 150 suficientes para una potencia estadística adecuada? Eso lo calcula. La pregunta son estadísticos y le dicen, mira, tengo estos 150, calcúlame la potencia estadística de esta data. El que hace sus cálculos te dice la potencia estadística es 81%. Ah, está perfecto. Entonces tú estás alegre porque tu muestra de 150 tiene potencia para un buen cálculo. Puedo, a pesar de que sea un número y no llego, puedo hacer. La investigación real es así. La investigación real es así. La otra vez en Pakistán estuvimos haciendo un estudio. Perdimos la. Perdón. Un rato, déjame contestar porque tengo una reunión después. En Pakistán resulta que en una de las ciudades había salido que el nivel de violencia contra las mujeres en una encuesta de hogares era de 8%. Imposible. Entonces ya habíamos encuestado ya como 300 y tantas en esa ciudad. ¿Qué pasó? Empezamos a revisar y evaluamos el proceso de cómo habían hecho las encuestas. Y cuando evaluamos el proceso de cómo habían hecho las encuestas, resulta que había un error sistemático. Las encuestadoras habían cometido un error porque en esa ciudad había un patrón cultural que no había sido tomado en cuenta. Y al violarse ese patrón cultural, las usuarias estaban mucho más reacias y descubrieron que todo estaba perfecto. Tuvimos que rehacer
en esa parte de ese estudio, lo que nos retrasó varios meses obviamente, ya entrenando a las nuevas usuarias, a las nuevas encuestadoras de este proceso. Entonces, es así, pues, la vida real es así, no es como que todo lo que has planeado se va a hacer. Sí, tenía antes creo Jesús una... No, mi pregunta es respecto a la potencia, ¿no? Esa potencia tiene que ver, en la medida, hay una teoría también de los grandes números, en la medida que yo tengo, ¿no?, una muestra más representativa, entonces el comportamiento de esa muestra se acerca mucho a la población, ¿no? Sí, claro, efectivamente, pero depende, todo depende. Claro. Depende, porque O sea, está bien si claro. tienes error sistemático en la data que tú tienes, eso no se cumple. Eso se cumple eso solo se cumple cuando tienes error aleatorio. Y eso nos lleva a otra clase sobre qué tipos de errores existen en la investigación, ¿no? Y empezar a entenderlos y cómo funciona, cómo se controla. Eso es todo un tema. Lamentablemente yo me tengo que ir a una reunión a la una, ya espero. Lamento no poder compartir más tiempo con ustedes. Gracias. Espero que en algo les haya servido. Bueno, vamos a ver un curso de doctorado para doctorandos. Aquí. Ahora no va a ser el horario, desde hace tiempo estamos con esa promesa de sacar el curso para doctorandos, solo investigación, eso lo vamos a hacer como asociación. Ahora nos ponemos de acuerdo con Alicia. Yo llamaría ese curso, todo lo que preguntaste nunca te respondieron, ¿no? En investigación doctoral. Sí, lamentablemente. Nuevamente muchas gracias, mil disculpas por tengo que ir, muchísimas gracias, estamos con ahora y les deseo lo mejor. Seguramente no Muchísimas gracias. Vamos a la foto rapidísima de Ok, déjame nomás, ya venimos. Vaya. Vamos,